Que Dios los bendiga en esta hermosa tarde. Espero que estén bendecidos, amén. Creo que todos estamos bendecidos porque nuestro Dios hace grandes maravillas con cada uno de nosotros, amén. Así que qué hermoso es adorar a Dios, amén. Le invito a que cierre sus ojos, vamos a darle gracias a Dios nada más, amén, para ponernos en las manos de Dios. Señor mi Dios, te damos gracias porque eres bueno, grande y maravilloso. Tu amor y misericordia sobre nosotros no se hace esperar, Señor. Te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, toques nuestras vidas, uses mis labios, Señor, y mis palabras sean, Señor, sazonadas por medio de ti, para que la gente, Señor, donde caiga tu palabra, sea tocada por medio de tu Espíritu y tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, a quien sea la gloria y el honor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Nuevamente que Dios les bendiga. Amén. Esta hermosa tarde quiero hablarles de algo muy, muy, muy especial. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy especial. Amén. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías en el capítulo 53. Del versículo 1 en adelante vamos a estar mirando. Amén. El capítulo 53 del libro de Isaías, del versículo 1 en adelante. Yo sé que muchos a lo mejor conocen este pasaje, es muy conocido, amén. Nos habla de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, de cosas maravillosas, pero quiero llevarlo a entender que en el versículo 11 nos dice, verá el fruto de su aflicción y se gozará su alma. Amén. Le he puesto como título a este pensamiento, enseñanza, nosotros somos el fruto de su aflicción. Amén. Quiero explicarle un poquito que el profeta Isaías estuvo dando profecías, la palabra del Señor, 700 años aproximadamente antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a nacer. Y es impresionante que 700 años antes de que nuestro amoroso Salvador viniera a nacer, el profeta Isaías empieza a escribir, a describir más bien todo lo que iba a sufrir, pero quiero decirles algo. 700 años antes todavía ni siquiera se conocía lo que era que pusieran a una persona en la cruz, ni de Roma, ni de tantas cosas, no se sabía. Pero nuestro Dios ya sabía lo que iba a acontecer. Y comienza ahí, si me acompaña a leer en el libro de Isaías, capítulo 53, dice el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. No hay belleza en su físico. Imagínese por un momento a nuestro amado maestro con las espinas en su cabeza, con tantos azotes y su cabeza inflamada casi al doble, desangrado, estaba irreconocible. Por eso aquí dice algo de lo que iba a pasar. Le miraremos, pero no hay parecer en él ni hermosura ni atractivo. Amén. Dice el 3, despreciado y desechado entre los hombres. Quiero decirle que lo despreciaron cuando él estaba aquí en la tierra. Pero tristemente todavía hay personas que lo siguen despreciando, aún conociendo todo lo que padeció, aún sabiendo que lo hizo por cada uno de nosotros. Hay tanta gente que lo desprecia y lo desecha, dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Qué tremendo. Porque nuestro amoroso Señor sabía lo que venía. Estaba experimentado en quebrantos. Fíjese que sufrió mucho nuestro amado Señor. Nuestro amado Salvador padeció demasiado por causa nuestra.
Usted que no le conoce, esta tarde se va a dar cuenta todo lo que sufrió el Señor por usted. Seguimos leyendo, dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y el 4 dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Fíjese, nosotros éramos los rebeldes, nosotros teníamos el pecado y nosotros éramos los que no teníamos paz. Sin embargo, el Señor quiso llevar todo en él, todo el dolor, cargó con su pecado, cargó con su dolor, cargó con su rebeldía. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. En el 6, para que usted y yo entendamos esto, dice, todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué grande es nuestro Señor. Sin tener por qué hacerlo, lo hizo. En otro pasaje dice, ¿a quién enviaré y quién irá por ellos? Y el Señor Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Qué maravilloso es nuestro amado Maestro. Dice el 7, angustiado él y afligido. ¿Usted cree que no sufrió? Dice, angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué maravilloso Dios tenemos. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor. Solo por amor a nosotros, porque tanto nos ama, porque tanto te ama, que pagó un precio muy alto por ti y por mí. Dice el 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Nuestro amado Señor sabía que un día usted y yo íbamos a oír la palabra. Y la palabra iba a tener un efecto en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, hasta cambiarnos y transformarnos. ¿Cuántas películas sin duda hemos visto del sufrimiento del Señor? Pero aquí, 700 años antes, estaba escribiendo el profeta Isaías todo lo que iba a padecer. Todo lo que iba a pasarle, hasta dónde iba a llegar su dolor, hasta dónde iba a llegar su quebranto, y sin que él hubiera hecho nada, tan solo por usted y por mí. Dice, por cárcel y por juicio el 8 fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Señor fue hasta la cruz, fue hasta el sufrimiento, fue hasta el dolor, fue hasta el quebranto, hasta lo que más podía soportar por usted y por mí, tan solo por cada uno de nosotros. Pero Dios lo había preparado. Vamos a leer el 10 y usted me entenderá. Dice el 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Déjeme decirle que en una ocasión, estando leyendo Isaías 53 hace muchos años, estaba yo de rodillas leyendo la Biblia un poco y empecé a leer y a leer el 53 del 1 hacia adelante. Y empecé a pensar en ese momento todo el dolor que nuestro Señor sufrió. Y empecé a llorar. Empecé a derramar mis lágrimas. Derramé mis lágrimas. Y lloraba. Le decía, Señor, ¿por qué sufriste tanto? Señor, ¿por qué padeciste cuando yo no lo merecía? Usted no lo merecía. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Le decía, ¿por qué lo hiciste? Si yo era el que merecía lo malo, si yo era el que merecía el castigo, si usted, yo le decía, Señor, ¿por qué lo hiciste? Y dentro de mi corazón él respondía y me decía, si yo no lo hubiera hecho, tú no hubieras tenido oportunidad. Empecé a entender en ese momento cuán grande es el amor de Dios. Y espero que usted lo entienda. Espero que usted se dé cuenta cuánto le ama el Señor. Cuánto nos ama. Quiero leer el versículo 11. Después de todo su sufrimiento, dice en el 11, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. El fruto es cuando usted mira un árbol, como un ejemplo, y ve, le empieza a poner agua y empieza a dar hojas y cuantas ramas y tantas cosas. Pero cuando usted empieza a ver las flores de donde saldrá el fruto, empieza a ver el fruto y valió la pena cuidar el árbol, hacer todo el esfuerzo para que este fruto pudiera usted disfrutarlo. De esa manera, como ejemplo, le digo que aquí en el 11... en Isaías 53:11 dice, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Usted y yo, aleluya, somos el fruto de su aflicción. Si recibimos a Jesús, si lo aceptamos, si lo seguimos, si lo servimos, usted y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Él quedará satisfecho cuando usted reconozca quién es Jesús, cuando yo siga a Jesús, cuando sigamos a Jesús siempre. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Qué maravilloso Dios tenemos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y se gozará. Quedará satisfecho. El Señor quiere quedar satisfecho y ver el fruto de ese sufrimiento cuando usted, que no conoce a Jesús, le entregue su vida a Él. Cuando usted, que ya lo tiene, lo siga sirviendo hasta el final de sus días. Cuando sigamos al Maestro de cercas, siempre de cercas ahí, con Él en el camino, en su palabra, caminando hacia adelante. Cuántas cosas parece que nos quieren detener, pero esta tarde el Señor dice, tú eres el fruto de la aflicción de mi alma y por eso me gozo, dice el Señor. Aquí dice en Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oh, ¿por qué no tener satisfecho a mi amado Maestro cuando vea los frutos en mi vida, cuando vea la situación y todo lo que quiero hacer por Él,
cuando vea que quiero seguirlo, que quiero servirlo, que quiero seguir adelante. Eso es lo que el Señor está queriendo de cada uno de nosotros. ¿Por qué no le dice esta tarde, aquí estoy, Señor? Yo también quiero que tú te goces, porque para yo ser fruto de esa aflicción que tú tuviste. ¿Por qué no le rinde su vida? ¿Por qué no le rinde todo a Dios en esta hermosa tarde? Y usted que ya le conoce, siga reconociendo y siga haciendo la voluntad del Señor. Yo le invito en esta hermosa tarde que oremos al Señor para que podamos entender cada uno de nosotros y reconocer que el sacrificio que Él hizo, que fue tan grande, es tan solo para que nosotros tengamos la oportunidad, para que el ser humano tenga la oportunidad. Yo le invito a que ahí donde está cierre sus ojos, usted que no conoce al Señor, y le diga: Señor Jesús, muchas gracias porque padeciste por mí en la cruz del Calvario. Por eso en esta hermosa tarde entrego mi vida a ti, Señor. Reconozco que puedo ser el fruto de la aflicción de tu alma, Señor. Yo me acerco hasta ti dándote gracias por este sacrificio, Señor. Te pido que abras mi corazón y mi mente para que tu palabra, Señor, haga algo en mi vida y me ayudes en el nombre de Jesús. También quiero orar por usted que ya le conoce. Quiero que usted cierre sus ojos y dígale con sus propias palabras. Yo oro por usted y usted dígale sus propias palabras. Señor mi Dios, gracias por cada uno de aquellos que han hecho la decisión, Señor, de servirte, de seguirte, de entregar sus vidas a ti. Algunas ocasiones, Señor, nos podemos olvidar, pero no nos debemos olvidar todo lo que hiciste por cada uno de nosotros. Que eso sirva, Señor, para que sigamos adelante cada día más y más. Dale fuerza, Señor, al que está cansado. Levanta, Señor, las rodillas y los hombros que se han paralizado, Señor. Sigue metiendo, Señor, en el corazón anhelo y deseo, en pasión, Señor, en cada uno de tus hijos, para que sigamos adelante, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo espero que usted se goce y que siga entendiendo que usted y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Porque siempre hay que decirle al Señor: gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por lo que has hecho por mí, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Que el Señor les bendiga. Amén.